Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Hoy vamos a hablar acerca de creciendo en el conocimiento de Dios. Como decía previamente, si usted tiene conocimiento de Dios, es bueno, pero Dios no quiere que usted se quede allí, sino que usted siga y siga creciendo. No sé si usted ha escuchado aquel dicho que la gente dice, que mientras estamos en esta vida, cada día aprendemos algo. Cada día usted aprende algo de la vida. Y qué mejor que usted cada día aprenda algo más acerca de Dios. Y la manera como aprendemos es por su palabra. Previamente hemos confirmado la gran importancia que dan las Escrituras al conocimiento de Dios. Por lo que usted y yo podríamos hacernos una pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo Dios quiere que el hombre, la mujer viva, que el hombre que está en el pecado? Pero para eso vino Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido, y lo que se está perdiendo y lo que se ha perdido es la humanidad. Pero Cristo vino a su rescate. Dios quiere que si usted tiene un encuentro con Cristo, desde ese día en adelante vivamos a la luz de la palabra de Dios. Es importante que vivamos a la luz. Que dice el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Mire, la palabra es a nuestros pies, es decir, para el presente. Ella es lámpara, es luz, va a alumbrar nuestra vida en el presente. Pero también dice que es lumbrera a nuestro camino. Porque usted no sabe lo que va a pasar en 5 minutos, en 10 minutos, en 1 hora, al día siguiente, la semana siguiente. Usted no sabe lo que le depara el futuro. Pero Dios, que conoce los tiempos, porque en sus manos están los tiempos, Él nos deja su palabra para que, proyectándonos por su palabra, vivamos de una manera sabia y prudentemente. Por eso, primeramente, veamos lo que dice este versículo que acabamos de leer. Buscad a Jehová. Mire cómo empieza este versículo. La palabra buscad es un verbo imperativo. ¿Qué significa que es un verbo imperativo? Es una orden que debe ser acatada, que debe ser obedecida. Porque esto no es palabra de hombre. No fue que al salmista que escribió este Salmo número 105 se le ocurrió. Mire que este Salmo 105 tiene parte de lo que dice Primera de Crónicas 7 al 22. Parte, no sé si en su Biblia tiene como referencia, pero antes de empezar el Salmo 105, hay una pequeña referencia entre paréntesis que dice Primera de Crónicas 16, 7 y 22. ¿Qué significa? Lo más probable es que este salmo fue escrito por el rey David o por personajes que vivieron en el tiempo del rey David. Pero la orden no venía de estos hombres, venía de parte de Dios. Mire, la gente sale a sus actividades, sale a hacer muchas cosas en este día como hoy. La gente, el concepto humano es que hoy domingo es el último día de la semana y que mañana empieza. Pero ese es un concepto erróneo. Porque la semana empieza el domingo. La Biblia dice que el primer día de la semana Jesucristo resucitó. Mire. Y la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero humanamente a veces, ¿qué tendemos? No, hoy día domingo, si yo tengo un negocio, la gente sale. Tengo que hacer
los peces y los panes. Y ya leímos, mire, leímos en la lectura que el pastor nos trajo, que con 5 panes y 2 pescados, el Señor alimentó a una multitud de más de 5,000 personas. ¿Qué es lo que quiere decir para Dios para nosotros? Que Dios es el que va a proveer. Dios es el que va a proveer siempre y cuando usted busque primeramente el reino de Dios. Es una orden, pero lamentablemente hasta muchos creyentes no obedecen a esta orden. Porque a veces otros dicen, yo de lunes a viernes o otros hasta sábado trabajamos. Y el día domingo, esto mayormente pasa en las ciudades como Guayaquil. Porque a veces la gente el día sábado, ¿qué hace? Se va a la discoteca, se va a alguna fiesta, bebe con los amigos y como dice, amanece borracho. Entonces, ¿qué dice la gente? Voy a pasar la borrachera en casa. Otros, cuando viene la temporada del deporte, el día domingo se van al estadio. Otros se van al cine. Y así, otros se van a pasear con la familia. Y a Dios, al último. Si le dejan usar a Dios. ¿Y qué pasa? Cuando vienen los problemas, cuando viene la enfermedad, ahí sí decimos, Dios, sáname. Eso se llama ser un sinvergüenza. ¿Sí? Porque no tenemos vergüenza. Le pedimos a Dios que nos dé la victoria, que nos dé la solución cuando tenemos problemas, pero el resto de la semana, el resto del tiempo, no nos acordamos de Dios. Cuando la orden es buscad, mire, buscad a Jehová y su poder, porque Dios es poderoso. Dios va a proveer, Dios nos da la vida, la salud. Y aún, si usted es un creyente y Dios sabe que le quedan pocos días de vida, el Espíritu Santo comienza a actuar y lo comienza a preparar. Le digo esto porque ayer estuvimos en el sepelio de un creyente. Usted tal vez sepa que el día viernes una persona que trabajaba como albañil en el Coliseo tuvo una caída y producto de esta caída perdió la vida, pues esa persona era un creyente. Y quiero decirle que ese hombre fue el instrumento que Dios lo utilizó para abrir esta obra hace 16 años atrás. Fue la persona que también Dios permitió que comenzara un trabajo en lenta. No era un hombre perfecto, era un hombre con muchas limitaciones, con muchas fallas. Pero con sus fallas, con sus limitaciones buscó de Dios. Con caídas y resbaladas, pero buscó de Dios. El día jueves, un día antes, menos de 24 horas antes de que él falleciera, le tocó en una iglesia aquí de Santa Isabel predicar la palabra de Dios. Y mire lo que pasó. Antes de que él predicar, él pidió a la iglesia que orara por él. Y en esa oración, él quiso ponerse a cuenta con Dios y con la iglesia. Eso es el Espíritu Santo que estaba redarguyendo, porque Dios sabía lo que iba a pasar al día siguiente. Eso hace Dios. Pero hay que buscar a Dios y su poder. Porque aunque este cuerpo tenga que ir a la tierra, un día Él ha prometido que los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque así como vino una primera vez, vino para nacer como niño y para dar su vida por los pecadores, ha venido o vendrá una segunda ocasión. No, todavía no viene por segunda ocasión, pero vendrá primero para llevar a su iglesia y en segunda instancia para restaurar a la nación de Israel. Y cuando venga a restaurar o traer a su iglesia o arrebatar a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero.
Y Él lo que promete, lo cumple, porque el Dios que servimos es un Dios fiel. Él dice, buscad siempre mi rostro, o siempre su rostro. Dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Entonces, primeramente, Dios debe ser nuestro principal anhelo. Por eso le buscamos sobre todo lo demás, porque deseamos agradarle. Usted debe desear agradarle, y conforme más le conocemos, nuestra búsqueda se convierte en una práctica diaria. Usted manténgase allí en Salmo. Yo le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea Oseas. Escuche lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 6, en el verso 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Mire lo que dice. Y conoceremos. Pero luego dice, y proseguiremos. Mire, es decir, si usted ya conoce, Dios quiere que prosiga. Ahora, esta palabra proseguir, que en español significa continuar el seguimiento. En el hebreo, porque esta Biblia no fue escrita en español, fue escrita el Antiguo Testamento en hebreo y ciertas porciones en un lenguaje que ya casi ya no existe, que se llama el arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego antiguo. Pero la palabra que dice proseguir en hebreo es una palabra que dice radat, y significa perseguir, correr tras algo. Mire, corra tras Dios. Esto es una actividad que usted tiene que hacerla incesantemente, diariamente y con todo anhelo. Esto da a entender que nuestra búsqueda de la persona y de la voluntad de Dios debe ser con determinación. No solamente tenemos que buscar a Dios, sino tenemos que buscar su voluntad. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Mire, hace un momento cantamos un himno, dice, entera consagración. Y usted si mientras cantaba, meditaba o leía la letra, dice que mi tiempo todo esté consagrado, es decir, separado. En la antigüedad, el pueblo de Israel, uno de los días, que era el séptimo día, el sábado, lo separaba para no hacer ninguna actividad, sino solamente servir a Dios. Hoy no estamos en el tiempo de la ley. Nosotros no somos judíos, somos pueblo gentil, es decir, no judío. Pero tenemos 7 días de la semana y cada día tiene 24 horas. La iglesia, por las escrituras, se enseña que el creyente tiene que ofrendar y diezmar. Si usted le da a Dios la 10ª parte de su día, Dios le da a usted 24 horas, usted 8 horas si puede, porque a veces uno no puede, pero 8 horas dicen que es para descansar. Otras 8 horas es para trabajar. Le quedan 8 horas. De esas 8 horas, ahí usted puede sacar la 10ª parte que es para Dios, que serían 2 horas, 24 minutos, 2 horas y media aproximadamente. Pero a veces nos cuesta. Cuando cogemos un celular, nos ponemos a chatear, a conversar, y a veces pasa 1 hora, 2 horas. A veces la persona pone, qué sé yo, unos frijoles a hervir y dice, bueno, los frijoles se demoran. Y como se puso a chatear, los frijoles se quemaron. Le damos tanto tiempo a la televisión, a las redes sociales, a la vecina, al chisme, a veces al pecado,
¿Y por qué no le podemos dar tiempo con determinación a la búsqueda de la persona de Dios y sobre todo de la voluntad de Dios? Porque mientras más le conocemos, más le entenderemos, más comprenderemos sus maravillosas y sus fieles promesas. Yo le voy a leer una de las promesas, manténgase allí, que está en el libro de Proverbios. Dice el Proverbio capítulo 2, verso 2 al 5, dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mire, la gente se levanta para hacer la plata, dice. Pero a veces, como sucedió casi 2 años atrás, llegó una pandemia y las órdenes, ¿cuál fueron? Se cierra todo, nadie puede trabajar, enciérrese en la casa, y la gente tuvo que obedecer. Dios no nos está diciendo que no trabajemos, porque la palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Dios lo que está diciendo, que el trabajo, el dinero, ni siquiera la familia puede ser su prioridad. Porque la prioridad del ser humano es Dios. Y cuando uno viene con determinación, entonces vamos a entender sus obras maravillosas, pero también sus fieles promesas. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido proveernos. Él ha prometido transformarnos. Pero esas promesas son muchas veces son condicionadas para aquellos que le temen, para aquellos que le buscan, para aquellos que le prosiguen en conocerlo a Él. Entonces, nuestra oración, porque volviendo al Salmo número 105, dice aquí en la parte B, el verso 4, Salmo 105, verso 4, dice: buscad siempre su rostro. ¿Y cómo usted busca el rostro de Dios? Orando, exacto. Usted dobla rodillas. Y no tiene que decir alguna oración que alguien se inventó. Eso puede ser una guía. Tenemos la oración del Padre Nuestro. Y en esa oración el Señor nos presenta un modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga sobre nosotros tu reino. Y mire, hágase tu voluntad. Así como en los cielos, en la tierra. Y ahí mire, ya después de que usted glorificó, le pidió a Dios que sea hecha su voluntad, ahí usted comienza a pedir: danos el pan nuestro de cada día. ¿Qué es lo que usted está buscando? Usted está buscando tener intimidad con Dios. Usted está buscando el rostro de Dios en oración. Por lo tanto, nuestra oración debe estar enfocada en conocerlo, en poder entender su voluntad en nuestra vida a través de las Sagradas Escrituras. Y en esta relación entre la oración y la palabra de Dios es inseparable. La oración y la lectura de la palabra es algo que está asociado. Mire lo que nos dice, estamos en el libro de los Salmos. Vaya al Salmo número 27, el verso 8. Marque algo ahí en el Salmo 105. Pero mire lo que dice el Salmo número 27, el verso 8. El que encuentre de lectura. Mi corazón ha dicho de ti: buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Mire, mi corazón ha dicho de ti. Mire, la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Pero ¿por qué el corazón del salmista decía esto? Porque primeramente el corazón había sido transformado. Y segundo, porque ese corazón estaba gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios motivaba que el alma, que las emociones, que la voluntad del salmista diga: mi corazón ha dicho de ti.
buscad. Tu rostro buscaré. ¿Y cómo dice que buscaré? Mire, lea ahí otra vez nuevamente. Salmo 27:8. Tu rostro buscaré, oh Jehová. El siguiente lea. No esconda tu rostro de mí. Mire. No aparte con ira tu siervo. Mire, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira tu siervo. ¿Por qué? Porque pecamos. Aunque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos su palabra, pecamos porque tenemos esta naturaleza humana. Pero vamos al Señor y le decimos: Señor, perdona, límpiame, cámbiame. Señor, si yo te fallé el día de ayer, si una palabra, si mis labios no actuaron de una manera agradable, perdona y restablece mi comunión contigo. Y es importante, y esto lo recalca las Escrituras. Mire, yo le voy a leer un pasaje del Nuevo Testamento. Manténgase en el libro de los Salmos. Mire lo que nos dice Pablo a los Filipenses, versos 6 y 7 del capítulo 4. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, usted no se afane por nada. No hay dinero, vamos a Dios. Cuando hay dinero, vamos a Dios. Cuando hay dinero, sírvale a Dios con su dinero. Cuando no hay dinero, lo poco que hay, sírvale a Dios. Porque eso es fe. Dele su tiempo a Dios, dele su vida a Dios, dele todo su ser. Dios quiere transformarlo de dentro hacia afuera. Dios no quiere que sea el mismo, la misma. Dios no quiere que usted mantenga costumbres del mundo. Él quiere transformarlo. Pero para eso es importante que usted busque su rostro. Para eso es importante que usted lea su palabra. Para eso es importante que usted escudriñe. Y como dice también Pablo en esta misma carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versos 7 y 8, dice: pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando Cristo viene a su vida, el Espíritu Santo y la palabra le va a decir: mira María, mira Pedro, mira Freddy, mira Juan, mira José, esto no me agrada. Esta forma como tú hablas, como tú piensas, como tú te vistes, como tú andas, como tú actúas, estas amistades, estos programas no te edifican. Te pueden ser de tropiezo más adelante. Entonces, Dios quiere que usted entregue su voluntad y que la voluntad de Dios se haga en su vida. Y como Pablo, él era un hombre muy importante en su tiempo. Era un hombre intachable en la cultura judía. Pero cuando él tiene un encuentro con Cristo, porque él odiaba a los cristianos, él perseguía a muerte a los creyentes en Cristo Jesús. Pero cuando él tuvo un encuentro con Cristo, cuando él se fue a las Escrituras y vio que toda la Escritura del Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo, él entregó su vida a él. Él entregó sus pensamientos, sus ideas, su carácter, su temperamento, sus costumbres. Y él puede decir que todo lo que antes lo tenía por ganancia, ahora lo tenía por basura. ¿Para qué? Para tener aquel conocimiento, aquella excelencia del conocimiento, para ganar a Cristo. Eso es lo que usted y yo, si venimos a Cristo, tenemos que hacer. Por tanto, usted como creyente, tenemos que tener ese deseo. Porque el impío no va a anhelar conocer a Cristo. El impío no quiere conocer de Dios, no quiere conocer su voluntad.
Le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea el Salmo, el que diga Job 21, 14 y 15. Mire, Job 21, 14 y 15. Mientras tanto, usted diríjase al Salmo número 14. Los que tienen el libro de Salmos, vayan al Salmo número 14. Mientras el pastor... Dice pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Mire, ¿qué nos aprovechará? Mire cómo empieza el impío. La gente hoy que dice, ¿de qué me aprovecha leer la Biblia? ¿De qué me aprovecha, como decía el pastor días atrás, que la gente a veces dice, ir a un templo a golpearme el pecho? Aquí no nos golpeamos el pecho. Aquí lo que abrimos nuestro corazón, presentamos nuestro clamor, reconocemos que somos pecadores, que somos fallos, y le pedimos a Dios que nos transforme por su palabra y por su espíritu. Mire, la gente no quiere saber de Dios. ¿Qué dice el Salmo número 14? Los versos, mire, dice el necio, no hay Dios. Mire, hoy a la gente que no hay Dios se le conoce como ateo. ¿Qué más dice? Se ha corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Mire, ¿por qué hoy vemos una sociedad tan corrompida, tan destruida? Porque la humanidad ha puesto a un lado a Dios. Dice el necio. ¿Por qué el necio? Porque no puede haber duda de que Dios existe. Aunque una persona nunca tenga las Sagradas Escrituras, que es la mejor manera como podemos conocer a Dios, ya los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. No hay duda de que hay un ser todopoderoso, omnipotente, omnisciente. El que usted exista es una prueba de que hay un Dios todopoderoso. Entonces, si hay alguien que dice Dios no existe, es porque es un necio. Y lamentablemente esa necedad lo va a llevar a corromperse. Por eso es que hoy vivimos en un tiempo tan difícil. Entonces, usted y yo no tenemos que actuar así. No tenemos que actuar como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Le voy a leer lo que dice el apóstol Juan en su primer carta, primera de Juan 4:19, dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Mire, siendo el hombre necio, siendo el hombre duro de corazón, siendo el hombre un pecador, ante nosotros éramos como aquellos que dicen Dios no existe, mas la gracia de Dios nos alcanzó. Él envió a su Hijo, como dice San Juan 3:16, porque tal amor tuvo Dios, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no quiere que se pierda usted, señorita María. Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere que usted pase de muerte a vida, y por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 3, verso 11 al 12, que no hay quien entienda, que no hay quien busque de Dios. Todos se desviaron a una. Todos se hicieron inútiles. No hay ni siquiera, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire,
Así es la humanidad. Usted recuérdese cómo era su vida antes de ser creyente. Un día domingo usted decía, me voy a quedar durmiendo, o me voy al mercado, o voy a hacer esto o aquello. Y si usted era religioso, bueno, usted decía, voy a misa, voy a que el Padre me confese, qué sé yo. Pero usted no decía, verdaderamente en este día le quiero servir a Dios. Porque usted salía de misa y seguía la vida. Y por eso es que el cristianismo no es como una religión. Usted al salir de este lugar, usted tiene que ser transformado por la palabra. Usted tiene que salir diferente. Esta palabra está para que nosotros la apliquemos día tras día. Mire cómo era la humanidad. Era una humanidad y la humanidad está perdida en sus delitos y pecados. Pero para eso el Señor envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Jesús le dijo a sus discípulos en San Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios no quiere que usted sea una persona sin fruto, infructífera. Dios quiere que usted sea alguien que produzca bienestar. Que usted sea alguien que pueda contribuir en esta sociedad, que pueda contribuir en su familia, que pueda contribuir dentro del cuerpo de Cristo. Pero para eso debemos permanecer en Jesús. Porque Cristo, y este es el segundo punto de este mensaje, Cristo es la grandiosa fuente de conocimiento. Hemos brevemente aprendido que Dios nos aconseja y exhorta a buscarlo, que Él ha prometido revelarse a los que le buscan y que los justificados por la gracia de Dios le buscarán. Mire, la hermana no está en Sarayunga, está aquí, pero qué bueno que ella está aquí, porque dice, bueno, no estoy en Sarayunga donde yo me congrego, pero lo importante es que donde estemos, busquemos un lugar donde congregarnos, donde se predique la palabra de Dios conforme a las Escrituras. Entonces, ¿dónde se nos habla de Cristo? Porque Cristo es la fuente de ese conocimiento. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Él dijo que Él dará una fuente de agua que sacia para vida eterna. Esa fuente la encontramos en las Sagradas Escrituras. Un versículo que es muy conocido, que lo dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo, que está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, la principal fuente de Dios, del conocimiento de Dios, fue inspirada por Dios. La principal fuente, que es la Sagrada Escritura, donde la Escritura lo que nos presenta es a Jesús, quien vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a redimir a la humanidad. Pero, ¿qué nos presenta? Dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es soplada. En el original griego dice Theos Nestufos. Esta palabra inspirada por Dios viene de la palabra Theos, Dios, en el griego, y soplada. Esta palabra nesto significa soplada. Dios sopló su palabra. Cuando Dios hizo al hombre, dice que Él sopló en él aliento de vida. Cuando usted lee como un creyente, Dios sopla para usted vida, y vida en abundancia. Entonces usted, por esta palabra, tiene una vida diferente.
porque la palabra de Dios es confiable. Mire lo que nos dice el Salmo número 12. Manténgase en el Salmo, vaya al Salmo número 12, el verso 6. 12:6. Mire, dice así: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en oro, en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Qué es lo que nos está diciendo el salmista? Que la palabra de Dios es altamente confiable, que sus promesas, que sus profecías han cumplido y las que falte se cumplirán. Que Él es el único libro que realmente ha traído y trae transformación a la vida de aquellos que se acercan a Dios. Estas palabras son espíritu y son vida. ¿Qué dijo Pedro? ¿A quién? Porque solo tú tienes palabras de vida. Entonces, seamos diligentes en la enseñanza de la palabra. Le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea Esdras 7:10. Mire, preste atención a este versículo 7:10 de Esdras. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inscribir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mire, el pastor está leyendo en el libro de Esdras, nosotros estamos en el libro de Salmos, está en otra parte de la Biblia, pero habla acerca de un hombre llamado Esdras. Esdras era un escriba. ¿Y qué hizo Esdras? Él preparó su corazón. Yo le quiero poner un ejemplo. Usted, digamos que sabe que quiere preparar una comida. Y hay comidas que a veces son demoradas. Entonces, ¿qué hacen muchas personas? Voy a poner un ejemplo, que digamos que usted tiene frijol seco. ¿Qué hace la gente un día anterior con el frijol seco o con el mote? Lo pone a remojar. ¿Para qué? Para que se ablande. Asimismo, usted tiene que preparar este corazón que es duro, que es engañoso, que es perverso, y decirle a Dios en oración: cambia este corazón de piedra y conviértelo en un corazón de carne, para que tu palabra entre con suavidad y yo pueda recibirla, que entre con tal blandura y que por esta palabra yo pueda ser transformado. Usted, aunque no sepa ni leer y escribir, usted está haciendo lo mismo que el gran escriba Esdras, un hombre que era erudito en la escritura, un hombre que sabía muy bien leer y muy bien saber escribir, que no podía cometer un error al transcribir una porción de la Biblia, porque ese era el trabajo de los escribas. En aquellos tiempos los papiros, los pergaminos, que era el material en que se escribía la Biblia, se desgastaban, se dañaban. Entonces, ¿qué hacían los escribas? Ellos volvían a copiar. Y si ellos cometían un error, ese pergamino tenía que ser desechado. Ese bolígrafo o esa pluma, porque en aquellos tiempos no había bolígrafo, también era desechada. Y ellos, cuando escribían la palabra Dios en el idioma original, ellos utilizaban una pluma especial. A veces se la escribía esa palabra con un borde de oro. Entonces, usted y yo preparemos nuestra vida. Seamos diligentes. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Busquemos obedecer y ser hacedores de la palabra con diligencia, como Santiago también dice, que no seamos oidores, sino hacedores. Y en otra porción dice que no seamos oidores olvidadizos. Mire, por lo tanto,
Y con estos dos versículos quiero terminar. Vaya al Salmo número 119, el verso 118. Salmo 119. Los que tienen el libro de los Salmos, vayan al Salmo número 119, verso 18. ...119 versos 18... Lea, señorita María. Sí, 119, 18. Sí, 119 versos 18. El 18 es el chiquito. El versículo chiquito, el número chiquito. Sí, solamente el verso 18. Abre mis ojos. Sí. Mira, Y miraré las maravillas de tu ley. ¿Paso más? Ahí termina. Mire, abre mis ojos, mire, qué bueno, mire lo que él dice. Ya, solamente el 18, mire, él dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Quiero que me entiendan, no es que el salmista era ciego, y no es que el salmista tenía los ojos cerrados. Está dando los ojos espirituales. Abre mis ojos y miraré. Pero él está pidiendo a Dios que abra los ojos para que él pueda mirar las maravillas de la ley de Dios, porque la ley de Jehová es perfecta. Entonces, esa es la oración que usted tiene que hacer. Señor, abre mis ojos. Cuando usted vaya a leer la Biblia, Señor, abre mi corazón, abre mis ojos para que yo pueda entender esta porción. Si usted lee un capítulo, que ese capítulo usted pueda algo aprender. Y Dios, Él dice que si nosotros le clamamos, Él nos responderá. Y con este versículo quiero terminar, que es un versículo muy conocido. Jeremías 33, verso 2 y 3. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oremos. La oración es el elemento indispensable para conocer la voluntad de Dios. La oración debe formar parte esencial en la vida de todo cristiano, de todo creyente. Y a través de la oración debemos pedir que Dios nos muestre su voluntad por medio de su palabra. ¿Cómo viviremos al conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo viviremos al conocer la naturaleza de Dios? Eso va a depender de nosotros. Si buscamos agradar a Dios, si nos sometemos a su voluntad, esto va a traer una vida diferente, una vida con calidad. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Amén.